Las políticas públicas de infancia y adolescencia son las acciones que adelanta el Estado con la sociedad y la familia, con el fin de avalar la protección integral de los menores de edad. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias. Los objetivos de las políticas públicas, el primero son orientar los recursos del Estado para mejorar las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que permitan el buen desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes, ejerciendo como sujetos de derechos. La segunda se basa en mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que ayuden a mejorar la manera de tomar las decisiones que son correctas sobre las distintas situaciones que se presentan en el área de la infancia y la adolescencia. La tercera es generar nuevas formas de incluir a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y buscar la igualdad de sus derechos. La cuarta es fortalecer la articulación interinstitucional e interseccional. Para esto existen 12 principios, los cuales son el interés superior de los niños, la prevalencia de sus derechos, la protección integral, la equidad, la integridad y la articulación de las políticas, la solidaridad, la participación social, la prioridad de las políticas públicas sobre la niñez y la adolescencia, la complementariedad, la prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia, la financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública para estos y la perspectiva de género. Los responsables de garantizar que se cumplan estos principios y lograr estos objetivos son, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Si estas personas llegan a incumplir su función, recaerán en una causal de mala conducta, esto generando una responsabilidad indelegable y hacer una rendición de cuentas. Los gobernadores alcaldes deben hacer un diagnóstico de cómo la niñez está en ese punto donde ellos están gobernando para comprender cuáles son los problemas que se generan, para dar un buen plan de desarrollo, para ver qué estrategias deben seguir en los distintos plazos que existen. Las asambleas y colegios y consejos son quienes aprueban y verifican estos planes de desarrollo y cuál es su funcionalidad dentro del departamento o municipio en el cual se están aplicando. A nivel territorial, es responsabilidad de los consejos municipales, asambleas y consejos nacionales garantizar y asignar los recursos. El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Educación, con ayuda del ICBF, serán los encargados de desarrollar los planes pensando en la vida, garantías y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo voy a hablar acerca del artículo 205, 206 y 207. Y el artículo 205 habla un poco acerca de el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ya que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene a cargo la articulación de todas las entidades responsables para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para el restablecimiento de sus derechos, la protección de ellos, la prevención de ellos, y todas esas entidades responsables son como el presidente, los ministros, la protección social, director del Departamento Nacional de Planeación, el director del ICBF como tal. Todos ellos están a cargo de esa prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene a cargo todas esas articulaciones de las entidades. El artículo 206 habla acerca del Consejo Nacional de Política Social. El Consejo Nacional de Política Social es responsable de diseñar también la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen todo el presupuesto que se les designa para lo que se requiera para estos niños, niñas y adolescentes, y también describe nuevamente las entidades que hacen parte del Consejo Nacional de Política Social.
los cuales son las mismas entidades que participan ah, en esa protección también, como el presidente ya antes mencionado, los ministros de protección social, el director del departamento y etcétera. Es que este consejo debe sesionar o reunirse al menos 2 veces al año también. Y algo muy importante que me gustaría acotar es que las autoridades indígenas también participan en este consejo y participa una autoridad indígena en representación de todas las entes territoriales indígenas, también un alcalde en representación de todos los alcaldes y un gobernador en representación de todos los gobernadores. El artículo 207 nos habla un poco más acerca de los departamentos y municipios y distritos que deberán sesionar consejos de política social, presididos por el gobernador y el alcalde, quienes no podrán, y bueno, estos, los cuales deberían sesionar, no podrán delegar su participación y responsabilidad, y estos deben sesionar 4 veces al año como mínimo. Y aparte de eso, también rendir este informe de las sesiones periódicamente a las asambleas departamentales y los consejos municipales. Estos 3 artículos son muy importantes porque nos habla acerca de la metodología de realización para la protección de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante saber estos 3 artículos que nos ayudan a entender un poco más cómo participan las entidades y de qué forma lo hacen y cuántas veces se tienen que reunir y los informes que deben hacer. Según el artículo 108 del Código de la Infancia y la Adolescencia, se entiende por vigilancia y control a las acciones de supervisión policivas, administrativas y judiciales, las cuales están encaminadas a garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en su entorno familiar prevenir al máximo su vulneración mediante el seguimiento de las políticas públicas y de la valoración de la gestión de los funcionarios y de las entidades responsables. La finalidad de la inspección, la vigilancia y el control es asegurar de que las autoridades competentes cumplan sus funciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su núcleo familiar, que reciban protección integral para el restablecimiento de sus derechos, utilizar los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado adecuadamente, verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cumplan de manera permanente. De acuerdo al artículo 210 del Código de la Infancia y la Adolescencia, las autoridades competentes de inspección, vigilancia y control son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Otras entidades que también ejercerán la función de inspección, vigilancia y control son las personerías distritales y municipales, las entidades administrativas de inspección y vigilancia, la sociedad civil organizada.